Bueno, el tema para hoy tiene el siguiente título y dice: Dios humilla al soberbio. ¿Cómo se llama? Dios humilla al soberbio. Y hemos venido estudiando, y el Señor nos ha venido hablando a través ¿de qué profeta? De Daniel, ¿cierto? Y me hablaba mucho acerca del orgullo y la arrogancia. Alguien que necesite saber hoy, aprender más y que necesitamos abandonar el orgullo, la arrogancia que tanto mal nos hace. Y a través de la vida del rey Nabucodonosor y el trato que tuvo con él, nos deja ver muchas cosas que nos ayudan grandemente a que tengamos una relación correcta con el Señor. Y mientras repasaba, estudiaba, veía cómo el Señor iba dándome otros puntos que su Santo Espíritu permitía recibir. Y de forma general, en lo que hemos visto, el rey Nabucodonosor reconocía que el Dios de Israel, que el Dios de Daniel, que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego era un Dios poderoso, ¿cierto que lo reconocía? Pero casi siempre se refería a él como tu Dios, el Dios de ustedes, ¿sí? Siempre era de una forma que reconocía, o tal vez trataba y hablaba acerca de reconocer un poder. Y decían en ciertas ocasiones, que ahorita lo repasaremos, el Dios de ustedes es el Dios más grande entre los dioses. Pero había algo, y es que necesitaba que Dios hiciera un trabajo y que hiciera un tratamiento en su corazón. Y ese era el propósito que Dios tenía, porque Dios le había entregado soberanía, le había entregado poder. Y nosotros, el Señor me hablaba mucho y me decía: necesito que todos ustedes reconozcan el problema que representa el orgullo y la arrogancia en sus vidas. Y es un mensaje para todos nosotros, que está allí metido entre toda esta historia. Y desde el principio vamos a hacer un leve repaso por algunos de los versículos que habíamos estudiado para entender esto. Y vamos primero que todo a Daniel, vamos al capítulo 1 de Daniel. Y vamos al versículo 1 y 2. Y vemos cómo a lo largo de toda la experiencia que Daniel nos narra y que Daniel nos enseña, expresaba cómo Dios le había dado todo al rey Nabucodonosor. Todos sabemos que el rey Nabucodonosor fue, digámoslo así, escogido por Dios para hacer el castigo que cayó ¿sobre quién? Sobre Jerusalén, sobre Israel, ¿cierto? Y dice entonces en el versículo 1, para que lo repasemos, dice capítulo 1, versículos 1 y 2, dice: durante el tercer año en traducción viviente. ¿Estamos ahí? ¿Ya está ahí el versículo? 1:1 dice: durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. 2, el Señor, ¿quién fue? El Señor, dice, le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó ¿a dónde? A Babilonia, y los puso ¿en dónde? En la casa del tesoro del templo ¿de quién? De su Dios. Entonces, algo que me inquietaba y me decía el Señor: mira, yo he permitido que la historia del rey Nabucodonosor esté allí, pero lo más importante es que quiero que mires cuál es tu historia frente a esta enseñanza. Y a veces decimos: no, es que el rey Nabucodonosor fue muy malo, fue muy tirano, fue aquello. Pero simplemente es un ejemplo que Dios puso de una vida que fue restaurada finalmente para su servicio. ¿Lo creen o no? Y que lo más importante hoy es que nosotros podamos entender de que la historia del rey Nabu, no creo que en el cielo, sino además no lo vamos a encontrar allá. Y Nabu, ¿cómo estás? Porque si vemos al final de la historia, él se arrepiente, él reconoce al Señor y es humillado. Por eso el título del mensaje es: Dios humilla ¿a quién?
al soberbio. Y es lo que Él necesita. Y quiere que cada uno de nosotros reconozcamos nuestra arrogancia, nuestro orgullo, porque Él quiere hacer algo bueno en nosotros. Entonces la historia del rey Naú, digámoslo así, puede ser ahora tu historia y mi historia. ¿Estás ahí ubicado ya? Para que tengas esa expectativa de que no estamos para juzgar, para condenar, para decir, uy, no, qué malo, sino que yo vea el reflejo de una vida de desafío y de que Dios haga algo en mi corazón. Entonces, desde el principio Daniel le dijo al rey, o hizo saber a través de la escritura, de que había sido Dios quien le concedió la victoria sobre Israel, sobre las regiones exactamente de Judá, porque Samaria ya había sido conquistada por el rey de Asiria. Pero en este caso Dios permite que Judá haya sido sitiado, haya sido conquistado. Y sabemos cómo el rey Nabucodonosor, adicionalmente a esto, evidenció la sabiduría y que todo lo que había puesto en la vida de Daniel y sus amigos venía ¿de dónde? Venía de Dios, la sabiduría venía de Dios. Y saltemos ahí al versículo, mismo capítulo 1, versículos 19 y 20. Y mira lo que dice. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que ¿quién? Que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y dice, de modo que entraron al servicio real. 20. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos ¿qué? De su reino. Entonces aquí vamos viendo cómo él empieza a reconocer que el Dios de estos 4 hombres era un Dios que tenía mucho poder. Era un Dios que les revelaba misterios, era un Dios que los hacía sabios, pero aún todavía no había representado ese Dios algo en su vida personal. Y quiero que lo vayas mirando y viendo desde ese punto de vista. De qué manera a veces nosotros vemos que Dios es grande para otros, que Dios hace proezas y que otros se humillan delante de Dios, pero aún nosotros no hemos tenido de pronto esa relación con Él. Vamos al capítulo 2, versículo 37 y 38. Y dice así: Su majestad, usted es supremo entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado. Mira cuando le interpretó el sueño de la estatua grande, ¿no? Que tenía la cabeza de oro, iba bajando los materiales hasta llegar a barro con hierro. Y mira cómo Daniel le dice al rey, y le dice: su majestad, usted es supremo entre ¿quién? Entre los reyes. El Dios del cielo, mira el mensaje que le iba entregando desde el principio a Nabucodonosor. Le decía: el Dios del cielo le ha dado soberanía. Mejor dicho, en otras palabras le decía: mire, rey, usted es rey y le ha dado el poder sobre todo el imperio porque él ha querido dárselo. De pronto para el rey solo sonaba como un halago más en ese momento, ¿cierto? Tal vez sonaba solo como, uy, me están dando el espaldarazo, el cepillo que me gusta escuchar. Y dice: usted es supremo entre los reyes, el Dios del cielo le ha dado soberanía, poder, ¿qué más? Fuerza y honra. 38. Dios lo ha puesto como gobernante sobre todo el mundo habitado y le ha dado dominio aún sobre las aves y los animales salvajes. Usted es la cabeza ¿de qué? De oro. Entonces el Dios del cielo, y Daniel se lo decía, es el único Dios. A él, rey, en otras palabras, usted le debe todo, su poder, el poder que le ha dado, la soberanía y cada una de estas cosas. Pero saben una cosa, hasta ese momento el rey Nabucodonosor no aceptaba al Dios de Israel como su único y soberano Dios. Sí lo reconocía para ellos, sino como lo veía como alguien más y grande entre los dioses existentes. Y ahí vamos al versículo 46 del mismo capítulo 2, donde dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel, le rindió culto y mandó al pueblo que ofreciera sacrificios y quemara incienso dulce frente
a Daniel 47. Y el rey le dije, observe bien lo que le dice ahí. En verdad, no dice mi Dios, dice ¿quién? Tu Dios. Y quiero que ahí tengas especial atención porque el Espíritu Santo me hablaba y sé que te va a hablar a ti también. Y le dice, en verdad, tu Dios es el más grande, ¿de qué? De todos los dioses. Para él, de cierta manera, hasta ese momento, era un Dios más, ¿cierto? Un Dios más que le daba sabiduría a Daniel, un Dios más que protegía al pueblo de Israel, aunque hasta ese momento tal vez él no podía entender o no había entendido por qué Dios le había concedido el conquistar al pueblo de Israel. Y tal vez lo atribuía a su propio esfuerzo, a su propio poder. Y sigue diciendo ahí, en verdad tu Dios es el Señor de los reyes, perdón, en verdad tu Dios es el más grande de todos, ¿qué? Los dioses, es el Señor de los reyes y es quien revela los misterios, porque tú pudiste revelar este secreto. Y otra de las cosas en ese momento que Nabucodonosor decía o veía al Dios de Daniel como es un Dios que revela misterios. En Babilonia tenían muchos dioses y había un Dios para cada cosa. Y tal vez en ese momento para el rey era un Dios más que había aparecido, un Dios más que le daba cierto poder a los que lo seguían. Y cuando estudiaba esto, el Señor me hacía reflexionar de que a muchos de nosotros nos ha pasado que reconocemos el poder de Dios que actúa en otras personas, en milagros, en aquellos que se han humillado y han decidido depender de Él. Pero a muchos de nosotros nos gana la arrogancia y el orgullo para postrarnos delante de Dios y hacerlo de verdad nuestro Dios. En muchas ocasiones, nuestra autosuficiencia, nuestra arrogancia impide que podamos hacerlo nuestro Dios. Y lo vamos a ir viendo ahorita en el desarrollo de este mensaje. Y necesitamos humillarnos delante de Él, necesitamos renunciar a toda gloria que nosotros mismos nos damos, porque en muchas ocasiones nosotros mismos nos volvemos nuestro propio Dios. Y muchos de nosotros lo que hacemos a través del orgullo y la arrogancia es no adorar al Dios de Israel, no adorar al Dios que nos ha dado todo, que nos ha dado la vida. Muchas veces nosotros, y aprendía y recibía cómo Daniel a través de este libro, de estos primeros capítulos, nos quiere enseñar, nos quiere comparar, nos ha mostrado la confianza de él mismo y sus amigos para no arrodillarse frente al enemigo, sino para arrodillarse únicamente delante de ¿quién? De Dios. Pero también nos ha mostrado y nos muestra cómo nosotros a través del orgullo y la arrogancia despreciamos lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos dicho o pensado, como decía el fariseo, gracias a Dios porque no soy como esos otros? Y a veces nuestro orgullo y arrogancia nos ha llevado a sentirnos mejor que otros, sabiendo que somos ¿qué? ¿Qué somos nosotros? No somos nada, no somos nadie, porque solamente Dios es quien en nosotros, siendo nosotros una copa de barro frágil, Él es el que debe brillar en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros tal vez hemos dicho de manera inconsciente, necia, gloria a Dios, pero si no fuera por mí, no estaríamos donde estamos? ¿Sí lo entiendes? Parece un chiste, porque a veces decimos gloria a Dios, que yo he logrado hacer tantas cosas, cuando realmente ¿quién las ha hecho? Dios las ha hecho. Dios. Y muchas veces creemos que porque se ha triunfado en el mundo, porque se ha logrado tener una profesión, tal vez una especialización, has logrado hacer cosas, es porque tienes el mérito, tienes la habilidad. Pero si Dios no hubiera querido ponerla en nosotros, ¿habría pasado algo? No habría pasado nada.
ni siquiera el talento, la habilidad que puedas tener es nuestra. Dios la ha entregado y le ha placido entregarla. Pero ¿es para qué? ¿Para la gloria nuestra o la gloria de Dios? La gloria de Dios. Muchas veces reconocemos al Dios de otros, pero no lo hacemos con el nuestro. No lo hacemos con el que tenemos delante, porque no nos humillamos a Él. Algunos pensaremos, gracias a Dios, pero en el interior, no sé si usted alguna vez ha dicho, gracias a Dios por lo que me ha dado, pero es que yo soy el que paga el arriendo. Es que yo soy el que trabaja. Es que yo soy el que entra a la comida y el mercado de la casa. Tal vez no lo has dicho, pero tal vez en el fondo de nuestro corazón hemos pensado, es que yo soy el que me quemé las pestañas estudiando. Es que yo soy el que hace, y si no, nadie lo hace. Es que yo soy el que tengo el talento para ganar dinero. Y ese yo soy es el que tenemos que eliminar. ¿Ustedes saben de verdad quién es el yo soy? ¿Saben quién es ese? Vamos a Éxodo 3:14, sin perder ahí, desconectarnos de Daniel. Vamos a Éxodo 3:14. Y algo muy especial que a veces decimos, es que yo soy el que hace, yo soy el que esto, yo soy el que aquello. Es que sin mí no pasaría. Cuando dice el Señor, dice, yo soy el que soy. ¿Ya está ahí? Dice, dile esto al pueblo de Israel. Yo soy, ¿qué? Me ha enviado a ustedes. Entonces el único yo soy que existe es ¿quién? Es Él. Gloria a Dios, si te dio una habilidad para algo en especial, si te dio un talento que Él decidió poner, pero ese talento no me hace a mí ni mayor, ni autónomo, ni independiente de Dios. Y tristemente hoy día las personas que han logrado cierto nivel académico, profesional, sienten como que no necesitan de Dios para sobrevivir. Pero qué tal que Dios quitara su aliento de vida o nos lo quitara. ¿Qué quedaba? Un pedazo de carne ahí, maloliente, ¿o no? ¿Cierto? Nos vemos muy lindos vivitos, gracias a Dios, pero nos morimos y dejamos de oler bueno, porque este cuerpo se corrompe. Y es así. Y dice entonces que reconocía el rey de Daniel, reconocía que era el Dios de Daniel, pero en su corazón seguía siendo el mismo. Vamos al versículo 15, volviendo a Daniel. Capítulo 3 de Daniel nuevamente, versículo 15. Y dice así. Resulta que él se sentía en ese momento, en ese punto de la escritura, el rey Nabucodonosor se sentía que él era un Dios, ¿cierto? Que necesitaba y merecía adoraciones, merecía reconocimiento, merecía ser adorado. Y en el 15 dice, del versículo 3 dice, les daré, cuando hablaba con Sadrach, Mesach y Abednego, les decía, les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto. ¿A dónde? A la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Dice, sin embargo, si se niegan, ¿qué pasará? Serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Y hasta el momento el rey no había conocido ni reconocido que todo el poder había sido entregado por Dios. Y es tiempo hoy de que usted y yo, iglesia, y los que están allí atrás de la pantalla, reconozcamos de que solo hay un Dios, solo hay un único Dios todopoderoso, un único Salvador en quien debemos confiar, a quien debemos postrarnos, a quien debemos arrodillarnos. Y en ese momento el rey ordenaba ser venerado, ser adorado como un Dios. Y si lo traemos a nosotros mismos, ¿cuántos de nosotros queremos siempre las venias? Queremos ser reconocidos,
queremos que cada acto que hagamos sea visto por todos y nos feliciten, ¿cierto? Cuando tenemos esa necesidad, nos damos cuenta que somos ¿qué? Orgullosos, que somos arrogantes, soberbios. Porque estamos buscando ser reconocidos, ser admirados, de que cualquier cosa que hagamos, y la palabra es muy clara cuando dice: lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa ¿qué? Tu izquierda. Y en muchas ocasiones buscamos hacer las cosas solo para ser reconocidos. Y el único que necesita el reconocimiento ¿es quién? Es nuestro Señor. Buscamos a veces los créditos, los méritos, buscamos la aprobación en todo momento, buscamos ser admirados, ser elogiados. Y tal vez sea muy fácil en este momento criticar al rey, pero la pregunta es: ¿y cuál es la estatua que yo he levantado de mí mismo? Pregúntate eso. ¿Cuál es la estatua que nos hemos levantado? Cierra tus ojos ahí en este momento. Dile: Señor, muéstrame qué tan grande es esa estatua que yo he levantado de mí mismo, en la cual espero reconocimiento, espero ser felicitado, ser adorado, incluso hasta venerado. Listo, ya lo puedes abrir para que no te duermas. Pero mira, de ese tamaño, si nosotros reconocemos, porque cuando venimos a la iglesia, venimos ¿a qué? A aprender para poder caminar en el camino de la salvación del Señor. Es muy rico cuando vemos, nos saludamos y la iglesia, porque me encanta verlos a todos, saludarlos. Pero bien, va más allá de tener un club de amigos. Va más allá, porque necesitamos recorrer un camino de salvación. Necesitamos derrumbar y derrotar todo aquello que se nos está cruzando en el camino. En el anterior mensaje hablábamos de que Sadrach y Mesach no se inclinaron ante el rey, ante el hombre, y esto indignó al rey. ¿Cierto que lo indignó? Esto lo puso mal. Y vamos a Daniel 3, continuando un poco. Quería darles esta introducción para seguir esta parte del proceso del mismo rey. Y dice entonces, versículo 19, vamos a leerlo desde el 19, Daniel 3. Ya sabíamos que ellos no quisieron postrarse, ¿cierto?, delante de la estatua. Ni Sadrach, ni Mesach, ni Abednego se quisieron doblegar delante de esa estatua, porque al único que se le arrodillaron era ¿quién? Al Señor, al Dios de Israel, al único que merece toda gloria y toda honra. Y dice así entonces, versículo 19 dice: entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego, que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. ¿A usted se le ha llegado a desfigurar el rostro a causa de la ira? No. Que a veces te dicen: ¿qué te pasa? Nada. ¿Cierto? Porque nos desfiguramos cuando nos dejamos vencer por la ira. Y dice que él se desfiguró a causa de la ira. Y dice que mandó calentar el horno, ¿cuántas veces? 7 veces más de lo habitual. Si ya de por sí era caliente, imagínense 7 veces más, 20. Dice: entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército, quería mostrar poder, quería mostrar dominio. Dice: los más fuertes de su ejército ataron a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaron ¿a dónde? Al horno ardiente. Así que los ataron, 21, los arrojaron al horno totalmente vestidos. ¿Con qué? Con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas. 22. Ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban adentro a los 3. Imagina cómo estaba de caliente ese horno, que aún los mismos guardias que los tenían que arrojar, me imagino que los arrojaban y caían, no sé, por un lisadero o algo así, inclinado, o caían ahí de golpe. Pero dice que los soldados
las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. 23, de esa forma, 23, dice, Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron, ¿a dónde? A las rugientes llamas. 24, dice, de pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. 25, miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio de ¿qué? Del fuego sin sufrir daño, y el 4.º hombre se parece ¿a quién? A un dios. Mire cómo continúa Nabucodonosor viendo al Dios de Israel, e incluso al mismo Jesús, el ángel de Jehová allí, y lo ve como un ¿qué? Un Dios. Sigue teniendo esa misma percepción. Y dice entonces, ¿se parece a un qué? A un Dios. Dice el 26, entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesach y Abednego, dice, salieron del fuego. 27, entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernantes y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado, no se les habían chamuscado ni un cabello. ¿Se imaginan el poder del Señor librándolos? Porque ellos pusieron a Dios primero, porque no se arrodillaron frente a ningún ídolo. Y no les importó morir, no les importó su cargo, no les importó su vida. Y vieron el respaldo del Señor. ¿Lo vieron o no? Y dice entonces que no se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. El domingo pasado estuvimos un ratico y yo llegué con la ropa oliendo a humo y ni siquiera yo estaba haciendo la fogata. ¿Se imagina cómo habría sido, y ese milagro tan impresionante de que aún ni siquiera el fuego pudo hacerles daño? Pero aún seguía el rey sin declarar a Dios como el único y soberano Dios. Pero sabes, Dios tenía un plan para el rey. Dios tenía un propósito. Y así como tú y yo tal vez hoy estemos viviendo aún y mantengamos entre la arrogancia, el orgullo, la soberbia, Dios tiene un plan para nosotros. Solo que a veces cuando no queremos aprender de la manera fácil, nos toca aprender de la manera difícil. Hay 2 formas de aprender. ¿Tú aprendes por consejo o aprendes por disciplina o por experiencia? Y Dios quiere que nosotros aprendamos. No es que quiera siempre someternos a la disciplina, pero cuando somos cabeza dura necesitamos la disciplina. ¿Cierto que sí? A veces no hagas eso que te quemas, no hagas. Es como los niños, ¿no? No, déjelo que lo coja la corriente un ratico ahí para que aprenda que ahí no se meten los dedos, ya que no obedece. A veces toca. Y las mamás se lo pasan hasta que tienen 30 años. No, papito, no toque ahí. Déjelo un ratico. Así nos enseñaban en los 80. Me parece gracioso hay un reel por ahí de los años 80 que un niño va a tocar y la mamá, ay, coja al niño, y el papá, déjalo. Papito, ya le habíamos dicho que eso no se toca. Y aprendió, y así aprendimos. Entonces Dios tiene un plan y tenía un plan. Y resulta que dentro de ese plan Dios le da un nuevo sueño al rey Nabucodonosor. Le da un nuevo sueño donde él debe recurrir a quien ya sabía que le podía ayudar. Y vamos al capítulo que sigue ahí mismo en el Daniel 3,
al versículo, perdón, vamos al Daniel 4. Daniel 4, y vamos a ver algo particular, desde el versículo 1 al 3. Y este capítulo me impresionó mucho, el capítulo 4. ¿Por qué? Porque ya el rey Nabucodonosor había sido tratado por Dios. Y el que empieza a hablar ahí es ¿quién? Es Nabucodonosor. Y hace una introducción inicial y después cuenta qué le pasó. Pero mira cómo empieza a contarlo. Vamos a leerlo del 1 al 3. Ya un hombre que ha sido tratado, que a través de la disciplina que Dios le dio, ya tenía un corazón donde reconocía a Dios como ¿quién? Como su Señor y el Dios Altísimo. Y dice así en el 4, dice: el rey Nabucodonosor envió el siguiente mensaje a la gente ¿de dónde? De todas las razas, naciones y lenguas del mundo, porque él era el rey del mundo hasta ese momento. El mundo era ese territorio que había allí. Dice, y les dijo: paz y ¿qué? Prosperidad a todos. Con eso encabezó el mensaje que fue enviado. Y dice: quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado ¿qué? A mi favor. 3. Cuán grandiosas son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino durará para siempre y su dominio por todas las generaciones. Ya no era un Dios, ya era ¿qué? Su Dios. Y eso me impactaba porque él mismo empezó y envió la noticia a todo el reino. Y más adelantico, vamos a saltarnos una parte, ya luego usted la lee en su casa, pero vamos a pasar al versículo 17, cuando hay otra de las conclusiones que dentro del mismo sueño que él tuvo, le recibía a quien le hablaba en el sueño. Y dice en el versículo 17: pues esto es lo que decretaron los mensajeros, es lo que ordenan los santos, para que todos sepan que el Altísimo gobierna los ¿qué? Los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija, incluso a las personas más ¿qué? Más humildes. Esa es una declaración del mismo rey Nabucodonosor. Ese capítulo él lo narra, lo entrega, y mira la conclusión después del trato de Dios. Porque para él y para muchos reyes, solo se era rey si se era noble, si tenía ciertos rasgos. Pero él ahí concluía y decía, en la parte de la mitad dice: es lo que ordenan los santos, para que todos sepan que el Altísimo gobierna los reinos ¿de quién? Entendió que era Dios quien gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él, o sea, él entendió que él no estaba ahí por privilegio, por un privilegio personal. Él entendió que estaba puesto en autoridad y soberanía ¿por quién? Porque Dios le dio por elegirlo a él. Porque el trato que le dio, yo creo que usted y yo no quisiéramos haber pasado esa prueba. Y dice: incluso a las personas más ¿qué? Más humildes. Y yo pregunto, David fue rey, ¿cierto? Pero ¿qué caracterizó a David? La humildad. Un corazón arrepentido, un corazón que aunque fallara, lo que hacía era pedir perdón, levantarse y continuar adorando a su Señor. ¿Estamos? Entonces, en el versículo 18 va concluyendo él lo que le contó a Daniel. Y dice: Belsasar, ese fue el sueño que tuve. Ya nos saltamos una parte que luego usted la va, porque aquí vuelve casi y la repite cuando él se lo interpreta. Y dice entonces: Belsasar, ese fue el sueño que tuve yo, el rey Nabucodonosor. Ahora dime, ¿qué significa? ¿Por qué ninguno de los sabios de mi reino ha podido hacerlo? Sin embargo, tú puedes decírmelo, porque el espíritu de los dioses santos vive en ti. Entonces empieza Daniel a explicarle el sueño, empieza con todo el relato, pero vamos a ir al versículo 24. Y dice el 24, cuando ya empieza Daniel a interpretar ese último sueño al rey.
Y mira lo que le dice. Esto es lo que significa el sueño, su majestad. Y lo que el Altísimo ha declarado que le sucederá ¿a quién? A usted, mi rey, mi señor. Siempre con el respeto, siempre con la honra hacia la autoridad. Y dijo, usted será, mire lo que significaba el sueño. Rey, mi amado rey, soberano rey en el momento. Usted será expulsado de la sociedad humana. Ese fue el sueño. Y vivirá en el campo con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado. Y el rocío del cielo lo mojará. Durante 7 periodos de tiempo. Normalmente cuando el Señor habla de un periodo, habla de ¿cuánto tiempo? De un año. Normalmente hablan de los tiempos, algo así. Y dice entonces, durante 7 periodos de tiempo vivirá de esta manera hasta, ¿qué tal que usted y yo estuviéramos ahí? Y que nos dijera al Señor, mira, vas a estar excluido, vas a estar en estas condiciones, vas a estar sin contacto con la humanidad, vas a estar con los animales salvajes hasta que suceda esto. Y dice, hasta que reconozca que el Altísimo, ¿qué? Gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija. ¿Sí entienden ahora por qué Él estaba introduciendo y declarando lo que aprendió? Pero ahora cuenta cómo Daniel interpretó el sueño. Y le dice el 27, Rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo. Por favor, acepte mi consejo. Mire lo que le dice Daniel. Por favor, mi rey, deje de pecar. Y eso es lo que Dios te está diciendo a ti y me está diciendo a mí hoy. Por favor, mi rey, deje de pecar, deje de verse como un Dios, deje de estar buscando siempre reconocimiento, espaldarazo, retribución, halagos, méritos. Y dice, por favor, deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso ¿qué? Pasado. Yo sé que en el pasado fuimos demasiado desagradables al Señor. ¿Están en lo cierto o no? Pero que aún intentando caminar con Él, nos sigue persiguiendo ¿qué? El orgullo, la arrogancia, la altivez. Y Dios quiere que nosotros abandonemos eso. Dios quiere poderse glorificar en nuestras vidas cuando aceptemos y entendamos que no se trata de nosotros, que se trata de ¿quién? De Él. Y le decía, apártese de su perverso corazón, apártese de su perverso pasado. Sea compasivo, ¿con quién? Con los pobres. Quizá entonces pueda seguir ¿qué? Prosperando. Él le dio la fórmula y le dijo, rey, arrepiéntase. Rey, deje el pasado atrás, deje de oprimir a aquellos simplemente por el hecho de querer mostrarse como el que tiene poder, como el que tiene la última palabra. ¿Y cuántos de nosotros en nuestro orgullo somos los que siempre tenemos que tener la razón y la última palabra? Y no es así. Y no nos la dejamos de nadie. Pero al no dejárnoslas de nadie, estamos cada vez edificando una estatua más grande. Y Daniel nos hacía reflexionar. Daniel nos muestra, y el Espíritu Santo nos muestra a través de este pasaje lo que necesitamos estar aprendiendo cada vez. Y yo te pregunto, y me preguntaba el Señor, ¿qué nos está pidiendo el Señor a través de Daniel? Y pregunta ya al Espíritu Santo, Señor, tú conoces mi vida. Dile, Señor, tú conoces mi actuar, conoces lo que hago, lo que pienso, lo que siento. ¿Qué estás
pidiéndome a mí hacer? ¿Qué debo dejar morir? ¿Qué debo soltar? ¿Qué debo abandonar? Y vamos al versículo 28, donde el sueño y la profecía se cumplió. Vamos al 28 y dice el 28: sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron ¿a quién? Eso quiere decir que el rey se arrepintió o no se arrepintió. No se arrepintió, no se apartó del pecado, no se apartó de sus actividades, de su arrogancia, de su orgullo. Y dice entonces el 29: 12 meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia. 30: y mientras contemplaba la ciudad, le habían dicho que se arrepintiera, ¿cierto? Que reconociera que Dios era el dador de todo, quien le daba poder, soberanía, fuerza, honra. Y dice: mientras contemplaba la ciudad, dijo, ¿qué dijo el rey? Miren esta grandiosa ciudad Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Mientras estas palabras aún estaban en su boca. Y sabes, iglesia, algo que tenemos que entender y aprender de lo que Daniel nos narra: ¿será que nosotros nos estamos dando la propia gloria frente a lo que hacemos, frente a lo que sucede en nuestra casa, en nuestro trabajo? ¿Será que nos seguimos nosotros mismos dándonos la adoración? ¿O realmente se la estamos dando y reconociendo el poder de Dios? Y esa es la inquietud que el Señor pone en este día. Y dice el 31: mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía: Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de esta, serás expulsado, 32, de la sociedad humana. Vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija. Ese era el propósito, reconocer. Y dice en el 33: en ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. Vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas del águila y las uñas como las garras ¿de qué? De un ave. Y luego luego de ese proceso, de esos 7 periodos, tal vez 7 años, 7 periodos que el Señor disciplinó a Nabucodonosor. ¿Lo disciplinó porque lo odiaba o por qué? Porque lo amaba. Y porque así como le había dado el poder y se había fijado en él para hacer esa labor contra el pueblo de Judá, tenía un propósito. Quería que él viera su gracia. Y dice en el versículo 34, él mismo lo dice y lo reconoce. Por eso nos lo vamos a encontrar allí en el reino. Y dice: cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo. Recuperé, ¿qué? La razón. Alabé y adoré ¿a quién? Ya él adoraba al Altísimo. Ya él adoraba a Dios. Dice: lo alabé, lo adoré y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. 35 dice: todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. ¿Aprendió humildad o no aprendió? Es lo que necesitamos aprender. Humildad. Que no somos nada, y él mismo lo declara ahí: todos los hombres de la tierra no son nada. Él lo declaró, el rey de Babilonia, uno de los hombres quizá en su vida anterior más orgullosos,
pero tal vez nosotros estamos ahí en el escaloncito, tal vez hasta no le pasamos, solo que no tenemos con qué mandar a hacer la estatua. De verdad, porque a veces nuestro orgullo es tan grande y tan alto que donde nos tiremos de arriba nos matamos de ese orgullo. Y dice entonces ahí, todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo, o sea, en el reino, y entre la gente de la tierra. Él hace lo que quiere y como quiere. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Ahí me da a veces cuando la gente a veces cuestiona la voluntad del Señor. Y eso es algo que hemos aprendido. Porque la voluntad de Dios no se cuestiona. Ay, pero ¿por qué se murió? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? No cabría en nuestra mente. Si Dios cupiera en nuestra mente, Dios sería demasiado pequeño. Es tan infinito que no podemos entenderlo. No podemos comprender sus razonamientos. 36 y dice, cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino con mayor honra que antes, porque a Dios le plació después de su arrepentimiento. Y eso es lo que Él busca de nosotros. Dice el 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy ¿qué? Honra al Rey del cielo. Todos sus actos son, ahí no dijo, algunos son buenos, algunos son injustos. No, dice, todos los actos son ¿qué? Justos, verdaderos, y es capaz de ¿qué? ¿Lo vamos a desafiar? No, ¿cierto? Por ahí, que bueno, yo escucho, veo cabecitas. No. Lo vamos a desafiar por Dios. Queremos que Él nos enseñe de la peor manera. ¿Cierto que no? No. Pero Dios es grande, es inmenso y es capaz, dice, de humillar al sabio. Quiero que vamos a Ruth 1 del 14. Dios me hablaba de esta de sellar y cerrar con estos dos pasajes. Ruth 1 del 14 al 18. ¿Recuerdan de Ruth, Orfa y qué? Y Noemí. Cuando se habían ido, porque Ruth era de ¿dónde? Y Orfa eran de ¿dónde? Moabitas. Entonces dice así, mira lo que dice. Entonces volvieron a llorar juntas. ¿Quién? Orfa y Ruth y Noemí. Y Orfa se despidió de su suegra con un beso. Esa es otra de las historias que usted no conoce todavía. Le cuento que son 3 mujeres, 2 eran las nueras. Habían vivido en un pueblo de Moab, habían quedado viudas. Noemí, que era la mamá, había quedado también viuda de su esposo. No, los hijos habían muerto. Y quedó la suegra y 2 nueras. Entonces Noemí decidió regresar a su pueblo. Y ellas, que eran moabitas, venían con ella, acompañándolas. Y esa es la situación para más o menos se ubiquen ahí. Y dice, entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso. Pero Ruth se aferró con firmeza ¿a quién? Que era la suegra. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo ¿y a dónde? Y a sus dioses. Volvió a su vida anterior, volvió a su parentela, volvió a su tradición y volvió a adorar a los dioses que antes adoraba. Tú deberías hacer lo mismo, le dijo la suegra. Pero Ruth respondió, 16, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, 17, allí moriré y allí me enterrarán. Que Dios me castigue severamente si permito que algo nos separe, aparte de qué. Y ella estaba hablando de una separación no solamente física, era la separación de la eternidad, era una separación que trascendía la vida, porque donde tú estés, allí yo estaré también.
¿Les gustaría que donde estemos, luego estemos todos también? Entonces seguir en ese camino. Y dice entonces el 18, cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. Dijo, Ruth ya sabe lo que quiere, sabe y reconoce a nuestro Dios y seguirá con nosotros. Y finalizamos con Segunda de Reyes 5, versículo 15 al 18. Segunda de Reyes, ¿cierto? Reyes 5:15. Y dice así. Esta es otra historia, no sé si la conozca, pero por el momento dice: después Naamán y todo su grupo, cuando fue sano. Naamán era un general del ejército sirio que tenía lepra y fue a buscar al profeta de Dios, Eliseo. Eliseo le mandó a sumergirse 7 veces en el río Jordán para que Dios lo sanara. Y dice, después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él y Naamán le dijo: ahora sé que no hay Dios en todo el mundo, excepto ¿en dónde? Naamán la cogió así de una. Y era el general del ejército sirio cuando fue sano y se dio cuenta que no era un Dios que hacía algunos milagros, que no era un Dios que revelaba ciertas cosas, sino que era el único Dios que existía, el Dios de Israel. Y dice, y Naamán le dijo: ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel, así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. 16. Pero Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Como dice la palabra, lo que he recibido gratis se entrega ¿qué? Gratis. Y dice el 17, entonces Naamán le dijo: está bien, pero permítame por favor cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y la llevaré a mi casa, y a partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Tremendo, ¿no? ¿Cómo hay realmente aceptar el reino del Señor? Y le hace una petición en el versículo 18. Dice: sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa. Cuando mi amo, el rey, porque tenía que obedecer ¿a quién? A su rey, vaya al templo del dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, porque él se apoya para que yo lo lleve, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Pero sabes, su cuerpo tal vez se iba a inclinar, pero no su corazón. Y le dijo el profeta: ve en paz. 19. Ve en paz, le dijo Eliseo. Así que Naamán emprendió el regreso ¿a dónde? A su casa. Ponte en pie, vamos a orar. Y si tienes ahí, y cierra ahí tus ojos, y que sea el Señor, que el Espíritu Santo ministre a nuestro corazón. Padre, hoy hemos entendido y sabemos y conocemos, papá, de que tú humillas al soberbio. Señor, eres capaz de hacerlo, Padre amado. Dile al Señor ahí: revisa mi vida, Señor. Dile: revisa mi vida, Padre. Muéstrame mi orgullo, muéstrame la arrogancia, mi altivez. Permíteme despojarme de cada cosa, de cada pecado, y darte la gloria solo a ti, mi Señor. Dile ahí al Señor. Aprovecha este tiempo de intimidad con Él, donde reflexionamos y el Espíritu Santo trae esa palabra, trae ese arrepentimiento, ese dolor a nuestro corazón para arrepentimiento. Y dile: Señor, permíteme darte toda la gloria a ti, mi Dios. En la antigüedad, sabes, te digo ahí, muchos hombres en la antigüedad, en muchos pueblos, adoraban a los dioses de la prosperidad, adoraban a los dioses del bienestar, pero no al Dios de Israel. El Dios que nos enseña, el Dios que nos transforma, el Dios que, si es necesario para cumplir su propósito, nos quiebra
y nos vuelve a armar. Dile: Señor, enséñame, así como a través de Daniel nos ilustras y nos muestras, y también de la vida de Nabucodonosor, quien muchos de nosotros tal vez hasta este día no tenemos mayor diferencia con él. Hemos creado nuestra propia estatua, nuestro propio monumento, y siempre queremos que se arrodillen ante él, que le reconozcan, que le aplaudan, que le estén haciendo venias, cuando aún el mismo rey Nabucodonosor entendió que no somos nada, de que tú lo eres todo, Señor. Y la pregunta que ahora debemos hacernos es: ¿a qué Dios estamos persiguiendo? ¿A qué Dios de esos dioses falsos estamos buscando? Padre, yo te doy gracias, Señor, y te pido que sigas ayudándonos a través de la humildad, Señor, de identificar cada reacción de orgullo, de arrogancia, y poder soltarla y entregártela a ti, mi Señor. Padre, gracias, Padre, porque tú tienes un propósito, así como lo tuviste con el rey. Tienes un propósito con cada uno de nosotros, y a veces nos parece bobada y ni siquiera le damos el nombre al orgullo y a la arrogancia, cuando es el peor pecado, tan peor que aún nuestro enemigo fue expulsado del cielo por el orgullo y la arrogancia. Padre, yo te doy gracias, gracias por lo que has hablado a cada corazón, por lo que has ministrado nuestras vidas, mi Señor. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.